Buenas tardes a todos. Como dijo el doctor Cámara, soy clínica además de ser hematóloga y sé que ustedes son los que más trabajan de todos, así que deben estar muy cansados. Vamos a tratar de hacerlo dinámico para que no se me duerman. Yo trataba de no dormirme, pero sé que es difícil. Bueno, tengo que dar linfomas. Como saben, es imposible dar todo linfomas en una hora y ahora van a ver por qué. Pero vamos a tratar de hacerlo práctico, de las cosas que para ustedes van a ser útiles como clínicos, ¿sí? Bueno, empezamos con la definición, que son neoplasias malignas que afectan predominantemente los ganglios linfáticos. Sin embargo, tanto los linfomas de Hodgkin como los no Hodgkin pueden afectar cualquier tejido u órgano. Esto se llama compromiso extranodal. En el 2016, la Organización Mundial de la Salud reclasificó las neoplasias linfoides y la nueva clasificación toma en cuenta características morfológicas, inmunofenotípicas, genotípicas y las características clínicas para determinar los subtipos de los linfomas. Como ven, es una lista larguísima y esta es solo la primera de las diapositivas, ¿sí? O sea, nos vamos a centrar primero en las neoplasias de células B maduras, ¿sí? Dentro de los cuales los temas que vamos a charlar hoy va a ser el linfoma folicular y el linfoma difuso de células grandes B, que son los linfomas más frecuentes. Y los cambios en la clasificación, en la clasificación de 2016 se consideró la célula de origen, o sea, se le dio importancia a la célula de origen, el linfoma difuso de células grandes B, ya sea el fenotipo centro germinal o el fenotipo de célula B activada, porque eso confiere diferente pronóstico. Y se agregó esta entidad que es lo que se llama el linfoma de alto grado, que antes esto es muy confuso para los hematólogos, básicamente porque los patólogos que no son hematopatólogos ponían a cualquier linfoma con características agresivas como el linfoma de alto grado. Y hoy esto es una entidad aparte, y para ser un linfoma de alto grado tiene que tener documentado un rearreglo del MYC, del BCL2 y o del BCL6. También como subtipo tenemos las neoplasias de células T o NK maduras y el linfoma de Hodgkin. Vamos a empezar con la parte aburrida, vamos a ir dinámico esto. En los ganglios tenemos una cápsula, ¿sí? Y después vamos a tener una zona cortical, principalmente en la que van a estar los folículos linfoides, que es la zona de las células B, de los linfocitos B, y en la región paracortical, o sea, entre los folículos, es la zona de los linfocitos T. Después vamos a tener una región medular donde hay linfocitos activados, células plasmáticas y un hilio, ¿sí? Con respecto a los folículos, tenemos los folículos primarios y los folículos secundarios. Los folículos primarios son aquellos que todavía no han tomado contacto con un antígeno, y los folículos secundarios es cuando se toma contacto con antígeno y se genera reacción antígeno-anticuerpo y se desencadena esto que es, se ve la estructura, que es el centro germinal, que solo se ve en los folículos secundarios, está compuesto por centrocitos y centroblastos. Después una zona que lo rodea, que es la zona del manto, y una zona periférica menos densa, que es la zona marginal, ¿sí? Lo mismo pasa a nivel del vaso, con los folículos del vaso. Y todo esto viene a colación de que cada célula, cada contraparte normal va a dar lugar a un subtipo diferente de linfomas, ¿sí? Las neoplasias de células precursoras no son el tema de nuestra clase, pero si vemos el área pre-centro germinal va a dar lugar al linfoma de las células del manto y puede dar lugar al LLC o al linfoma linfocítico. Y después tenemos dentro del área folicular las neoplasias centrogerminales, como son el linfoma folicular, el Burkitt, algunas difusas de células grandes B, porque dijimos que algunas podían ser centrogerminales o no centrogerminales, y el linfoma de Hodgkin. Y después neoplasias de la zona post-centrogerminal, que son el linfoma de la zona marginal, los MALT, el linfoplasmocítico, etc. ¿Sí? Y esto es lo que más me interesa que les quede de la clase, ¿sí? Que
la punción aspiración con aguja fina solo nos va a tomar células así, sueltas. Y como les dije antes, ¿sí? Como vemos en las diapos, es muy importante tener la histología, ¿sí? Para saber el origen el origen y qué subtipo de linfoma es. Con lo cual, esto, de ninguna manera puede ser el método diagnóstico de un linfoma, ¿sí? Cuando viene el paciente a vernos a los hematólogos con una punción aspiración con aguja fina y dice linfoma de lo que sea, aunque esté inmunomarcado bien y tenga el resultado, yo solo pienso qué pena, es una pérdida de tiempo para el paciente, porque yo necesito histología para tratarlo, le voy a sacar un ganglio de nuevo, ¿sí? Entonces es mandarlo a sacarle un ganglio, esperar de nuevo la anatomía patológica, con lo cual muchas veces ustedes son los primeros que ven al paciente en estudio con las adenopatías, y si hacemos el procedimiento diagnóstico adecuado le ahorran un montón de tiempo al paciente, ¿sí? O sea que lo que más me interesa que les quede es que no nos sirve la punción aspiración con aguja fina para el diagnóstico de linfomas. Lo que sí nos sirve es hacer biopsias ganglionares, ya sea incisional o excisional, ¿sí? Como se ve en la imagen. ¿Y qué le vamos a pedir? ¿Sí? Por si ustedes ya quieren mandarla, muchos mandan directo al hematólogo previo con sospecha de linfoma y nosotros hacemos los pedidos, pero hay muchos clínicos que directamente le hacen todos los pedidos. Entonces, ¿qué cosas nos son útiles y qué no nos puede faltar? La citometría de flujo en la biopsia ganglionar primero es muy rápida, ¿sí? O sea que cuando estamos ante una urgencia, en menos de 48 horas ya tenemos resultados, y es algo que nos habilita potencialmente a darle tratamiento. Y nos marca el inmunofenotipo, y a veces tienen muchísimos más marcadores de los que los puede hacer el patólogo, ¿sí? Para hacer diagnóstico tanto de linfomas B como de linfomas T o de otras neoplasias hematológicas, ¿sí? Que no seamos las que estamos sospechando en el momento. Este es un ejemplo de un informe de citometría de un paciente de Fleming, ¿sí? Y lo que se ve, dice 65% de células de gran tamaño, de acuerdo con los parámetros de dispersión, marca todos estos marcadores, ¿sí? Lo más importante es el CD20, el CD19, y que tiene restricción de inmunoglobulinas de superficie, ¿sí? Eso nos habla de clonalidad, o sea, que dice fenotipo vinculado a linfocitos B clonales, ¿sí? Dice que la conclusión es que es un linfoma no Hodgkin con fenotipo B con componente de células de gran tamaño, ¿sí? Eso no significa que sea un linfoma difuso de células grandes B. ¿Es nuestra principal sospecha? Sí, pero eso no se hace, el diagnóstico no lo hace la citometría. Yo voy a sospechar que lo tiene. Y como dice acá, ya en el comentario nos lo aclara, debe tenerse en cuenta que la definición de célula grande descansa en rasgos morfológicos, de los cuales el tamaño es solo uno de ellos, ¿sí? Y que la presencia de que se hace CD10 positivo va a favorecer que es origen centrofolicular, pero que no necesariamente define un patrón histológico. Por eso necesitamos la histología para poder hacer el diagnóstico. Sí. Una pregunta. En mi caso particular nunca pedí una citometría con el ganglio. Sí. ¿Es necesario sacar el ganglio y pedir citometría después de ese ganglio que se extirpó? ¿O le puedo hacer una punción aspiración, hacer una citometría y además mandar a sacar el ganglio? La verdad es que directamente lo que sirve es que saques el ganglio directo, ¿sí? A veces, en situaciones donde vos querés documentar una recaída quizás, y el sitio es dificultoso, te puede servir ya solo documentarlo con una citometría, ¿sí? Pero de inicio, ante un diagnóstico, vos sacás el pedazo de ganglio, sacás el ganglio, y un pedazo se manda, eso lo procesa el patólogo. Una parte la manda en fresco a hacer citometría y la otra la procesa como para analizar él. ¿La citometría hace falta aclarar que quiero con citometría o no? Nosotros tenemos una lista, lástima que no le traje la orden, pero tenemos una orden que dice biopsia ganglionar y una lista de cosas que queremos hacerle al ganglio. Una es anatomía patológica más inmunohistoquímica, la otra es citometría de flujo, le podés pedir estudios moleculares al ganglio, todo eso, y vamos marcando. Entonces, el primero que le llega es el de anatomía patológica, y él subdivide el ganglio y manda a todos los lugares las muestras. Así es por lo menos como se trabaja en Fleming. En otros lugares no en todos los casos se hace citometría de flujo del ganglio. Yo, por ejemplo, donde trabajaba antes no lo hacíamos, se esperaba el patólogo, pero la verdad que es muy útil porque es rápido y, como te digo, en una época donde los marcadores son muy caros porque se importan, muchas veces los patólogos no te hacen todos los marcadores y a veces es más orientativa la citometría, o sea, como que nos da mucha más información, ¿sí? Así que obviamente si se puede tener, es un dato que nos ayuda mucho.
No, de nada. Pregúntenme así porque es más fácil que después, 2 horas más tarde, que nos acordemos de las dudas. Bueno, una de las cosas es citometría, la otra es la anatomía patológica, en la que va a haber, la patóloga va a ver la histología, la patóloga o el patólogo, y va a ver la inmunistoquímica, ¿sí? O sea, cómo marcan esas células. Y lo mismo, nos sirve para hacer diagnóstico de linfomas B, T y para el Hodgkin. Como ven, acá no pusimos el Hodgkin en la citometría de flujo, porque para el linfoma de Hodgkin la citometría de flujo nos da negativa, o sea, nunca ve nada. Y eso tiene que ver porque el porcentaje de las células neoplásicas en el Hodgkin es muy bajo, es menos del 1%. Con lo cual se disgrega el ganglio y lo que ve es el patrón inflamatorio, no ve la célula patológica, ¿sí? O sea que para el diagnóstico del Hodgkin sí o sí necesitamos la anatomía patológica. Y esto también es otro aspecto que es muy importante, la evaluación por un hematopatólogo. Nosotros no tratamos pacientes que vengan con diagnóstico de linfoma sin revisar la anatomía patológica por un hematopatólogo. Es como una ley para nosotros en Fleming, por ejemplo, y sé que en otros lugares pasa lo mismo. O sea, no, así como hay especialidades para todo, para el patólogo también, hay patólogos que son especialistas en neoplasias hematológicas y es crucial, o sea, estamos definiendo si tratamos a un paciente y cómo tratamos a un paciente y no, si no estamos seguros del diagnóstico es una complicación. Este es otro ejemplo, es la misma paciente, ¿no? Y les muestro lo que dice. Microscópicamente se aprecia el ganglio linfático que muestra pérdida de la histoarquitectura y se haya reemplazado por una proliferación difusa que infiltra tejido adiposo y fibroso, y la población se encuentra constituida por células grandes no clivadas de tipo centroblástico. Marca CD20, CD10 en el 100% de las células, BCL6 en el 100% de las células. Ahora les voy a explicar un poco los marcadores rápido para que entiendan y no sea chino. El MAM1 es negativo, el BCL2 marca en el 100% de las células y el CEMIC marca en el 50% de las células grandes. Eso es un resultado positivo a partir del 40%, y el MI1, que es lo mismo que el Ki67, que es un índice de proliferación, muestra marcación nuclear en el 80% de las células grandes, o sea, se reproduce muy rápido, ¿sí? Esto nos habla de la agresividad. Y bueno, CD20 es un marcador PAM-B, ¿sí? O sea, lo tienen todos los linfocitos B. CD10 es el marcador del centro germinal, ¿sí? del folículo, de la zona centro germinal. O sea que si ese CD10 positivo pasó o sea, es centro germinal. MAM1 es un marcador que se usa para los no centrogerminales, ¿sí? Si el CD10 es negativo y el MAM1 es positivo, es no centrogerminal, ¿sí? Y el BCL2 y el CEMIC y el BCL6 están, o sea, ahora voy a traer con un par de diapos más atrás, pero ¿se acuerdan cuando hablé de que en la clasificación ahora aparecía el alto grado y que esos tenían la marcación, o sea, tenían las traslocaciones, rearreglos del MIC y podían ser del BCL2 y el BCL6? En el difuso de células grandes B, o sea, lo que se vio es que esto es expresión, no significa que tenga la traslocación, ¿sí? Significa que sobreexpresa. A los que sobreexpresa les va peor, ¿sí? Esto es bien del hematólogo, no es para que ustedes lo sepan, pero es de las cosas que nosotros vemos que nos marca, o sea, qué conducta vamos a tomar. Pero ya sabemos que este paciente le va a ir peor porque es triple expresor, o sea, sobreexpresa MIC, BCL2 y BCL6. Mal pronóstico. Pero acá lo aclaro bien, dice: el linfoma no Hodgkin B difuso de células grandes B con inmunofenotipo centrogerminal, porque dijimos que era CD10 positivo, y triple expresión, ¿sí? Marca los 3 marcadores. Y acá nos pone, esto lo pone un buen hematopatólogo, ¿sí? Se sugiere efectuar determinación de reordenamiento del MIC y del BCL2 por Fish. En caso de positividad ya deja de ser un difuso de células grandes B y se reclasifica como un linfoma de células B de alto grado, ¿sí? Porque esos son los nuevos cambios que se hicieron en la OMS. Y ustedes me van a preguntar, o sea, ¿qué te cambia si es un difuso de células grandes B, si es un alto grado? O sea, desde el punto de vista de ustedes los entiendo. Yo digo, ¿me cambia o no me cambia? Sí, me cambia, porque de alto grado le da mucho peor, ¿sí? Un difuso de células grandes B, uno lo trata con la quimioterapia estándar nuestra, que es el R-CHOP, y a un linfoma de alto grado lo tratamos con quimioterapias intensivas, ¿sí? Hacemos otro esquema que se llama RDA-POCH, que es un esquema infusional, ¿sí?
y está muy discutido. Hoy en día no se aprueba que se haga un trasplante autólogo en primera remisión completa, pero es un tema discutido, ¿sí? Porque, como les digo, o sea, es una clasificación muy reciente, o sea que todavía no tenemos data a largo plazo para ver qué le pasa a los pacientes, pero sabemos que si es un alto grado, seguro que le voy a hacer otro tipo de quimioterapia y me tengo que preparar para que el paciente le va a ir peor, y ya sé que va a tener un comportamiento más agresivo. Perdón. Y ahí es el ejemplo de que nos dice que le tenemos que hacer un FISH, ¿sí? Pero podemos pedirlo, o sea, podemos pedir de entrada o no, esperar algunos resultados, ¿sí? Biología molecular, citogenético, PCR o FISH. Esto sirve para hacer diagnóstico del double hit, que es lo que charlamos, del linfoma de alto grado, se llama cuando tiene reordenamiento de MYC y de SL2 se llama double hit. Y para hacer diagnóstico de folicular, manto, Burkitt, todos tienen traslocaciones características, ¿sí? No necesariamente lo tenemos que hacer para hacer diagnóstico, o sea, directamente con la anatomía patológica característica uno lo puede hacer diagnóstico, pero sin embargo a veces cuanto más información tenemos mejor, ¿sí? Más seguro estamos del diagnóstico. Pero en general a veces los pedimos en casos dudosos. El reordenamiento lo pedimos cuando en general, o cuando el fenotipo centrogerminal tiene un comportamiento clínico muy agresivo, o como en el caso anterior que ya el patólogo nos dice, es triple expresor, fenotipo centrogerminal, les sugiero que lo hagan. Y este es el resultado de la paciente. Le hicimos el rearreglo por FISH y no se observan rearreglos del gen CEMYC, ¿sí? Así que es un difuso de células grandes B, triple expresor. Dentro, para el diagnóstico y para la estadificación de estos pacientes, o sea, le hicimos la biopsia de ganglio y ahora tenemos que hacer la biopsia de la médula, ¿sí? De eso vamos a llevar material para anatomía patológica, citometría de flujo, citogenético y FISH y PCR. Dentro de los linfomas indolentes, el 40-50% tiene infiltración de la médula, los agresivos en un menor porcentaje, entre un 20 y un 30%, y es más raro en el linfoma de Hodgkin. Y este también es de nuevo un ejemplo de una biopsia de médula en anatomía patológica. Y dice, observe, infiltración difusa por linfocitos pequeños, algunas de las cuales muestran núcleos ligeramente irregulares. Esta infiltración corresponde aproximadamente al 85% de la celularidad, tiene CD20 positivo y CD5 negativo, CD23 negativo, y pone infiltración por linfocitos B de células pequeñas, proceso linfoproliferativo de células pequeñas compatibles con linfoma no Hodgkin. Y los resultados del estudio inmunistoquímico son compatibles con linfoma de la zona marginal versus linfoma linfoplasmocítico. Por ejemplo, en este caso es una biopsia que es diagnóstica, ¿sí? ¿Por qué digo que es diagnóstica? Porque el paciente tenía esplenomegalia y de causa no aclarada y tenía linfocitosis, ¿sí? Entonces le fuimos a hacer la biopsia de médula y con eso hago diagnóstico de linfoma de la zona marginal esplénica. No fui a sacarle el vaso al paciente, o sea, le hice el diagnóstico con la médula, ¿sí? Entonces, en algunos casos nos sirve para diagnóstico y en otros lo hacemos para estadificar, o sea, para ver hasta dónde está el linfoma en cada paciente. Bueno, esta es la clasificación en los estadios clínicos de Ann Arbor. No sé si ya lo conocen. El estadio 1 es que tiene una sola región ganglionar afectada o una sola extraganglionar. 2 es que tiene 2 o más regiones pero del mismo lado del diafragma, ¿sí? Y 3 es que tiene ambos lados del diafragma. 4 es que tiene afectación diseminada, ¿sí? Puede tener compromiso, uno más de órganos de compromiso extranodal, y se clasifican en A si no tienen síntomas y B si tienen fiebre, sudoración o pérdida de peso de más del 10% del peso corporal previo. Esas son cosas que nosotros siempre le preguntamos al paciente, no esperamos a que nos diga. Y recientemente el PET como estudio en la estadificación ha ganado como mucho terreno en los linfomas, ¿sí? Y o sea, lo que hace es medir no solo la morfología, que es lo que vemos en la tomografía, sino que mide la actividad metabólica, ¿sí? del linfoma. Y esto se da o sea, porque las células tumorales tienen una glicólisis exagerada y tienen aumentado los transportadores de glucosa y a su vez tienen aumentada la perfusión, entonces eso hace que capten mucho más el contraste con FDG, ¿sí? Sin embargo, no son los únicos, o sea, por ejemplo, no es específico del linfoma, o sea, cualquier proceso inflamatorio
también puede captar en el PET, ¿sí? Este es uno de los PET de uno de los pacientes nuestros y como ven tiene, o sea, se ve claramente el compromiso óseo, que para esto el PET es muy bueno, no siempre se ve un correlato tomográfico de las lesiones. Acá tenemos lesiones vertebrales y esta es una masa que tenía el paciente, que es lo que finalmente biopsiamos, ¿sí? Y los linfomas tienen distinta avidez según la histología. Los más sabidos son los difusos de células grandes B, el Hodgkin, el folicular y el linfoma del manto. Y después hay avidez intermedia, como el de la zona marginal, el MALT o los linfomas de linfocitos pequeños, y todavía es variable o desconocido el rol en los linfomas T y en el linfoplasmocítico. Y como todo método tiene sus falsos positivos, por ejemplo, hay captaciones fisiológicas, los procesos inflamatorios e infecciosos nos pueden confundir, procesos de cicatrización reciente, por ejemplo, nosotros a veces le hacemos el PET después de que ya viene con el diagnóstico del linfoma, entonces tiene una cirugía, a veces colecciona en la zona de la cirugía y eso capta en el PET. Neoplasias benignas también pueden captar y hiperplasias o displasias, ¿sí? Procesos que provoquen aumento en la captación, bueno, el flujo sanguíneo aumentado en el tumor, que hayan recibido radioterapia o quimio reciente, lo mismo, cirugías recientes o el uso de filgrastim. Por ejemplo, después ya vamos a ver, pero uno de los roles del PET es en la evaluación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le hago 3 ciclos de quimioterapia y evalúo con un PET para ver cómo está la respuesta. Y cuando evalúo, el paciente viene recibiendo quimioterapia para prevención primaria de la neutropenia, quizás le damos filgrastim para que no se tenga que internar con neutropenia febril, y cuando te viene el PET quizás tiene captación ósea generalizada, ¿sí? Y eso es un falso positivo, no es que el paciente ahora tenga compromiso en médula que antes no tenía, está captando la estimulación que yo le estoy haciendo para que no se ponga neutropénico, ¿sí? Y otra de las cosas es, por ejemplo, cuando uno termina el tratamiento y a veces al paciente le hacemos radioterapia, por ejemplo, a veces se usa esto en el Hodgkin, tengo que esperar por lo menos 2 meses para hacerle un PET al paciente, porque va a captar por el cambio inflamatorio, no porque haya enfermedad, ¿sí? O sea que no me sirve el PET inmediatamente después de la radioterapia. Y después, como falsos negativos, los tumores de bajo grado, las lesiones muy chiquititas, las subcentimétricas, y disminuye la captación cuando hay necrosis, fibrosis, tumores mucinosos o en las hiperglucemias. Y el rol ahora actualmente está puesto en la estadificación. Por ejemplo, en el Hodgkin modifica el estadio hasta en un 15% de los pacientes, ¿sí? O sea, es mucho más sensible para estadificar. En la reestadificación, por ejemplo, un paciente recae y en la hematología no recae necesariamente con la misma histología con la que se presentó. Entonces me sirve como una guía de la biopsia. Por ejemplo, en un linfoma folicular recae, yo tengo que estar segura de que no se haya transformado un linfoma agresivo, ¿sí? Un difuso. Entonces busco el sitio de biopsia en el que más capte en el PET. Obviamente si es accesible, no le voy a hacer una laparotomía al paciente para sacarme una duda, ¿sí? Pero si tiene un sitio que es accesible y capta más, prefiero ese, ¿sí? Me permite hacer una extensión más precisa de la enfermedad, más que nada es mucho más sensible en lo que es compromiso extranodal y compromiso óseo, como les mostré en el PET anterior. Tiene valor pronóstico cuando uno lo hace como un PET interino, ¿sí? Y me permite adecuar en algunas enfermedades en las que esto está probado la intensidad del tratamiento a la respuesta precoz. Por ejemplo, en el Hodgkin, lo que uno trata, después lo vamos a ver, tratamos de curar a la mayor cantidad de los pacientes con los menores efectos posibles a largo plazo, ¿sí? Entonces, la bleomicina, que es una droga que es muy tóxica para el pulmón, ¿sí? Produce fibrosis. Si el PET interino me da negativo, según resultados del ensayo Rattle, me permite, si el PET interino es negativo, me permite omitir la bleomicina, hacer ABD en vez de ABBD, que es lo que hacemos como estándar de quimioterapia, y eso conlleva un riesgo de falla de tratamiento muy bajito, ¿sí? Entonces me permite adecuar qué tan intensa voy a hacer con el tratamiento. También me permite valorar la eficacia del tratamiento. Los pacientes que tienen PET negativo tienen mayor sobrevida libre de progresión demostrada.
y es muy útil en la evaluación de masas residuales. Porque al finalizar el tratamiento de primera línea persisten hasta entre 60-80% imágenes morfológicas, pero que menos del 20% contienen células tumorales viables. O sea, yo puedo tener una masa residual, pero que eso no sea enfermedad activa, ¿sí? Es una masa residual PET negativa, eso me habla de que lo puedo esperar. En cambio, una masa residual PET positiva, uno va a biopsiar, ¿sí? Bueno, vamos a adentrarnos en los subtipos, ¿sí? Dentro de los linfomas no Hodgkin, el más común es el difuso de células grandes B, ¿sí? Es el que le puse de ejemplo cuando veíamos cómo estudiarlo. Y el segundo en frecuencia es el linfoma folicular. Y esto es lo más útil para ustedes, ¿sí? O sea, como la clasificación clínica, ¿sí? No me hablo del choclo de la OMS. La clasificación clínica, ustedes tienen que saber que hay linfomas que se comportan de manera indolente y hay linfomas que se comportan de manera agresiva. El prototipo del indolente es el folicular. Tiene un ritmo de crecimiento lento. De hecho, el paciente dice, una que vino el otro día en mi consultorio, desde enero me palpaba una adenopatía inguinal. Esperé a ver qué pasaba, seguía. Y así, ahora estamos en septiembre, ¿sí? Si eso es un difuso de células grandes B, está incendiada, ¿sí? No es el comportamiento. Entonces, lento. Es más, algunos te dicen que tenía el ganglio y de repente me desaparecía, me volvía a aparecer. Eso es bien típico de un folicular. Habitualmente, como el crecimiento es muy lento y no da síntomas, los pacientes aparecen en estadios avanzados, ¿sí? Y hasta un 50% de los pacientes tiene compromiso de médula ósea. La evolución natural tiene una sobrevida sin tratamiento de 10 años. Un porcentaje se transforma a formas más agresivas, que era esto que yo les decía, que o sea, que en las recaídas uno tiene que documentar que no haya transformación. Pero es el típico que, o sea, es incurable con los tratamientos que tenemos actuales. El paciente va a entrar en remisión, o sea, yo le voy a eliminar la carga que tiene el linfoma con el tratamiento, pero va a recaer necesariamente, ¿sí? No sabemos cuándo va a recaer. Uno trata de lograr las respuestas más profundas para que el tiempo de la recaída sea el mayor, pero sabemos que que inevitablemente el paciente va a recaer, y de hecho se lo decimos en la consulta, ¿sí? Y la frase siempre del folicular es que no se va a morir del linfoma folicular. Es raro que los pacientes se mueran del linfoma folicular. Va a recaer 1.000.000 de veces, ¿sí? Pero no se va a morir de esto. En cambio, los linfomas agresivos, el prototipo es el difuso de células grandes B, crece rápido, ¿sí? Podemos encontrar en estadios tempranos, o sea, podemos encontrar en estadios tempranos avanzados. Eso es porque da síntomas rápido. Hay un porcentaje de compromiso de médula ósea mucho más bajo que en el folicular, y sin tratamiento sobreviven poco, ¿sí? 1 o 2 años es optimista, estoy diciendo, pero sobreviven poco. Y potencialmente son curables. Un 50 y 60% de los pacientes se curan con la primera línea de tratamiento. Bueno, vamos al más frecuente, que es el difuso de células grandes B, que dijimos que es el prototipo del linfoma agresivo. Es el 35% de todos los linfomas no Hodgkin. La incidencia va a aumentar con la edad. La mediana de la edad es de 65 años. Es el más frecuentemente asociado a HIV. Puede tener compromiso nodal o extranodal. Un 30% de los pacientes va a tener síntomas B. Obviamente los síntomas van a depender de la localización del tumor. Y tiene alto índice de crecimiento. Si se acuerdan, en la biopsia que les mostré inicialmente decía un Ki67 del 80%. ¿Sí? O sea que crece muy rápido y puede estar diagnosticado en estadios precoces. Un 30% tiene compromiso de la médula del diagnóstico. El 60% son estadios 3-4 del diagnóstico. Y hasta un 40% puede tener compromiso extranodal, ¿sí? Los lugares más frecuentes de compromiso extranodal son el tubo digestivo y el cabo. La LDH mide la carga tumoral y está incrementada hasta en un 50% del diagnóstico. Como dijimos, tiene un curso clínico agresivo, es fatal sin tratamiento y tiene alta tasa de respuesta inicial, o sea, es muy quimiosensible. Y la sobrevida va a estar definida por factores pronósticos. Una es el IPI, que es este score que pusimos acá, es el índice pronóstico internacional, que toma en cuenta la edad, el performance del paciente, la LDH aumentada como una manifestación de la carga tumoral, si tiene compromiso extranodal y estadios avanzados, ¿sí? Y me lo subdivide según los factores de riesgo que tiene, y cada uno correlaciona con sobrevida libre de progresión y con sobrevida global. Y después tenemos factores que definen, son
los biológicos, por ejemplo, sobreexpresión de genes, como dijimos antes, del MYC, del BCL2, el rearreglo de esos genes, la célula de origen. ¿Se acuerdan que al principio de la clasificación yo les había dicho que podía ser centro germinal o no centro germinal? Y otros que se están descubriendo. Es una entidad heterogénea y está considerado como un síndrome clínico patológico, ¿sí? O sea, dentro del linfoma podemos tener variables morfológicas, variables moleculares, que era lo que hablamos de la célula de origen, y subtipos, por ejemplo, el linfoma difuso de células grandes B, rico en células T, el linfoma primario del sistema nervioso central, el leg type, o sea, el que tiene compromiso de pierna, el positivo para Epstein-Barr, no sé, hay un montón, el primario mediastinal, el intravascular, ¿sí? O sea, esto es toda la clasificación de la WHO 2016, ¿sí? Y lo tratamos, o sea, en la generalidad se trata con R-CHOP y va a ser más curable si tiene un IPI bajo, o sea, si tiene pocos factores de riesgo, si son estadios precoces y si el fenotipo, la célula de origen es centrogerminal, ¿sí? Eso es lo más bueno, ¿sí? O sea, lo más curable. Y va a ser menos curable si el IPI es alto, si los estadios son avanzados, si el fenotipo es no centrogerminal, si te trata de pacientes añosos, obviamente son mucho más difíciles de tratar en forma intensiva, si son doble hit, que era esto que hablamos de los rearreglos, o si es doble expresor, o sea, expresa la inmunohistoquímica pero no tiene rearreglo, como la paciente que les mostré al inicio. ¿Preguntas del difuso? ¿Es chino? ¿Estamos bien? ¿Qué? ¿Muy avanzado? Después vamos a hacer la recapitulación de lo que quiero que les quede, ¿sí? O sea, porque es lo más importante, después lo volvemos a charlar. Dentro del linfoma folicular, que es el otro subtipo más frecuente, y se acuerdan que era el prototipo de los indolentes, ¿sí? Es el segundo subtipo en frecuencia, se presenta entre los 40 y los 70 años, y en general son enfermedades diseminadas al diagnóstico. Tienen ganglios, esplenomegalia, médula ósea, sangre periférica, son estadios 3-4. Y es raro que tenga compromiso extranodal como en el difuso. Y se va a clasificar según la histología en grados 1, 2 y 3A y 3B según el porcentaje de centrocitos y centroblastos. Cuanto más centroblastos, más grado histológico, ¿sí? De hecho, el 3B, que tiene un porcentaje muy alto de centroblastos, se trata como si fuera un difuso de células grandes B. Como la citogenética tiene la translocación 14-18, sobreexpresa BCL2, y es incurable, ¿sí? Eso quiere decir que el curso va a estar asociado todo el tiempo a que el paciente va a tener una recaída, va a entrar en remisión, recaída, en remisión y así sucesivamente. Y tiene un riesgo de transformarse en un linfoma de alto grado, o sea, un difuso de células grandes. Esta es la histología, ¿sí? Si normalmente vemos que acá están los folículos en la zona cortical, esto es como se ve un ganglio de un linfoma folicular, o sea, tiene proliferación en patrón folicular en todo el ganglio, ¿sí? El índice pronóstico es, como antes era el IPI, ahora es el FLIPI, no son muy originales de folicular, y toma en cuenta que tenga muchas regiones nodales involucradas, lo mismo la LDH como carga tumoral, la edad, que sean estadios avanzados, y la hemoglobina porque me habla de la infiltración de la médula, ¿sí? Y obviamente cuanto más factores, menos sobrevida. En el linfoma folicular yo todo el tiempo les dije es incurable, ¿sí? Es mi frase creo que ya se lo dije 3 veces que es incurable. El único estadio que es potencialmente curable es el 1, ¿sí? Con lo cual, el paciente que me viene con un estadio 1, yo lo trato, siempre, ¿sí? Porque es el único que potencialmente lo puedo salvar de estar todo el tiempo sometido a las recaídas. Entonces, en los estadios tempranos, si la enfermedad es localizada, uno puede hacer radioterapia, ¿sí? Obviamente no si es una enfermedad voluminosa. Algunos eligen hacer quimioinmunoterapia, así con R-CHOP, R-bendamustina, rituximab monoterapia, y algunos eligen observarlo. Habitualmente tratamos de no observar los estadios tempranos porque, como les digo, son los potencialmente curables. En cambio, los estadios avanzados, no se observó que haya ningún beneficio en intervenir en forma temprana en los pacientes asintomáticos, ¿sí? Y se los trata cuando cumplen criterios GELF, que son unos criterios para el inicio de tratamiento, o sea que tengan 3 o más áreas ganglionares con más de 3 centímetros cada una,
que tenga una masa ganglionar o extraganglionar de más de 7 centímetros, que tenga síntomas B, esplenomegalia, serositis, o que tenga citopenias o manifestación de leucemia, más de 5.000 células malignas por milímetro, ¿sí? Esta es la consulta que más tiempo me lleva por lejos de toda la hematología. Es sentarme con el paciente, decirle, hola, tiene un linfoma, es un linfoma que es indolente y no requiere tratamiento. Entonces me dice, pero tenés un linfoma, sacámelo, ¿sí? Es la frase, o sea, como todo el mundo, todos se quieren tratar, ¿sí? Porque uno escucha linfoma y es difícil explicarle esto, que no hay beneficio en intervenir temprano cuando aparezcan los criterios de tratamiento. Y uno puede estar años observando al paciente. Es importante observarlo si decide no tratarlo, ¿sí? Porque si decido no tratarlo y que después el paciente me viene dentro de 3 años, y probablemente me venga incendiado, ¿sí? Cambio, si lo decido observar, uno hace seguimiento frecuente y ni bien aparece alguno de los síntomas, arrancamos con el tratamiento. ¿Cómo venimos? Te quería hacer una pregunta. Dale. ¿Qué porcentaje la LDH, sobre todo si este es un grupo que no vas a tratar, por esto que decías, sos tolerable con un valor de LDH, si es para seguimiento, es siempre positiva? No siempre es positiva, de hecho, incluso en los linfomas agresivos a veces vienen con valores normales de LDH. No tratamos valores de LDH, ¿sí? Lo que vos tratás es paciente sintomático, y más en un folicular. O sea, no mirás el laboratorio más que para ver si tiene citopenias. Si tiene un valor por arriba del tanto de LDH. Pero, no. a ver, si tiene 1400 de LDH, entonces 2000 de LDH, yo digo, esto no es un folicular. O sea, si tiene 2000 de LDH, digo, debe estar transformado. O sea, pienso en que se transformó a una forma más agresiva, ¿sí? Me guía porque me hace aumentar la alerta clínica, pero en general cuando hay transformación viene acompañado de síntomas. La LDH es uno de los signos, pero el paciente en general tiene síntomas B cuando se transforma. Y te dice que se siente mucho peor, y un ganglio crece desproporcionadamente, ¿sí? O sea, dice, yo venía de estable, tenía estos ganglios y ahora este es así. Y eso también te hace sospechar, o sea, es una evolución de las adenopatías que no es la tradicional, una LDH aumentada, síntomas B, sospecho más transformación. Pero no es que, a ver, yo lo pido en todas las consultas de seguimiento, le pido una LDH, quizás le pido una beta-2 microglobulina, pero no es que eso me guía, me hace estar más alerta quizás, pero la decisión de tratamiento no. Sí, la usamos mucho de seguimiento, pero a veces, como te digo, puede tener linfoma y no necesariamente tener LDH aumentada, y más en los foliculares. Bueno, vamos a distender un poco con un caso clínico porque los debo estar agobiando, me imagino. Esto es todo de la vida real. Es un paciente que vino 26 años, masculino, no tenía antecedentes personales, y el único antecedente era una hermana con linfoma de Hodgkin en remisión completa. En febrero del 2018 tuvo un cuadro de gastroenteritis, hizo estudios generales haciendo una guardia y en la placa se vio un tumor mediastinal. En el laboratorio es bastante característica, tenía un eritro casi normal, una uricemia levemente aumentada, el LDH mínimamente aumentada. En 220 es nuestro valor normal, tenía 269 y una beta-2 micro normal. Bueno, se le hizo una tomo de tórax, primero que tenía una formación de partes blandas, era un conglomerado adenopático de 10 por 4,5 centímetros en el mediastino anterior y tenía modelado de derrame pericárdico, y este es el PET, ¿sí? Entonces se ve que solo tiene compromiso mediastinal. ¿Qué diagnósticos diferenciales piensan? Vale todo, no solo lo hematológico. Timoma, Bien. No sé si cursa con un tumor, pero... Con un poco de imaginación. ¿Algo más que se les ocurra? ¿No? Bueno, recordamos, esto es lo típico, ¿sí? Según la localización, los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y dentro de los linfomas, que es nuestra clase, yo pienso en dos, ni bien me viene un paciente así, ¿sí? Piensa, o que tiene un linfoma de Hodgkin, o tiene un linfoma primario de mediastino, ¿sí? Tratamiento es completamente diferente.
Y lo otro, que es lo que más me interesaba que se queden de esta clase, es cómo hacemos el diagnóstico. Y espero que me lo respondan porque si no me quiero morir. ¿Sí? Biopsia excisional. Por Dios que no me venga, o incisional, pero que no me venga nadie con una paz en este paciente, que es muy tentador porque se los van a ofrecer, ¿sí? Pero, o sea, el diagnóstico que ustedes les tienen que sanar es, o sea, primero, un varón joven probablemente tenga un Hodgkin, ¿sí? Y con una paz, menos del 1% de las células van a ser las de Ristenberg. No lo voy a ver, ¿sí? Entonces le van a hacer pasar por la paz, más no sé cuánto tarda la anatomía patológica en donde ustedes trabajan, pero habitualmente tarda entre 20 días y un mes. Nosotros a nuestra patóloga la volvemos loca y le hacemos sacarlo en una semana, 10 días, pero acepto que en la mayoría de los lugares tarda eso. Entonces después, mientras, obvio que sigue creciendo esto sin tratamiento, y después va a venir a que le hagan de nuevo la biopsia, otros 20 a un mes, ya perdió 2 meses, ¿sí? El paciente, sin diagnóstico. Bueno, el linfoma Hodgkin representa el 10% de todos los casos de linfoma y se van a clasificar en 2 grandes grupos. El clásico, que es el 95% de los casos, y el predominio linfocítico nodular. Y dentro del clásico hay 4 subtipos diferentes. El esclerosis nodular, que es el que más vamos a ver, celularidad mixta, rico en linfocitos y depresión linfocitaria. Y tiene un pico bimodal. Se ve en jóvenes y en mayores de 60. Y se presenta habitualmente como una linfadenopatía indolora en el cuello y en el mediastino. Y es común que tengan síntomas B. La célula maligna es, como dijimos, la de Ristenberg y expresa CD30 y casi siempre CD15. Y esta es la minoría del ganglio, ¿sí? O sea, aisladas células de Ristenberg sobre todo un microambiente inflamatorio. O sea, hay distintos factores pronósticos según si se trata de un estadio localizado o avanzado, ¿sí? Esto se los dejo para que los tengan, pero tomen en cuenta si tiene una masa bulky, si tiene compromiso extranodal, si tiene más de 3 o 4 sitios nodales y el valor de la eritrosedimentación. Y los estadios avanzados es lo que se conoce como el IPI o el índice de Hasenclever, y toma en cuenta la albúmina, la hemoglobina, el sexo masculino, el estadio avanzado 4, edad mayor de 45, recuento de más de 15.000 blancos y lo que sería linfopenia, ya sea por valor absoluto porque constituyen menos del 8% del recuento de células. Y como ven, cuanto más factores, menos sobrevida libre de progresión a 5 años y sobrevida global. Si no tiene nada de factores, ¿sí? O sea, a pesar de que son estadios avanzados, lo que estamos hablando de que a 5 años el 84% de los pacientes va a tener una sobrevida libre de progresión. Eso es magnífico, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? A que consigan una enfermedad oncológica que tenga estos resultados con solo una línea de quimioterapia, ¿sí? Y a pesar, o sea, incluso tienen 89% de sobrevida global, o sea que casi que no se mueren los pacientes, ¿sí? Con pocos factores de riesgo. Y como dijimos, bueno, la mayoría de los pacientes se va a curar con la quimioterapia más menos rayos. Y como la sobrevida es muy prolongada en estos pacientes, estamos hablando de pacientes jóvenes, ¿sí? De 20 años, los esfuerzos están dirigidos en reducir la toxicidad tardía relacionada al tratamiento. O sea, en ver si se puede sacar la radioterapia sin que eso influya en los resultados. Y, o sea, en lo que sería optimizar el tratamiento de primera línea, ¿sí? O sea, el estándar es el ABVD. Una de las maneras para optimizar el tratamiento de primera línea es lo que dijimos antes, usar la estrategia de adaptar el tratamiento según la respuesta que tuvo el PET. ¿Qué quiere decir? ¿Respondió bien? Viene respondiendo bien, tiene un PET interino negativo, y bueno, le omito la droga más tóxica, la bleomicina. Eso es una de las estrategias. La otra es, lo quiero curar a toda costa, o sea, no quiero tener una sobrevida libre de progresión del 80%, quiero curar a todos, ¿sí? Para eso se está estudiando si el agregado de brentuximab, que es un anti-CD30, o sea, es un anticuerpo que va dirigido contra el marcador estrella del linfoma de Hodgkin, si agregarlo a la primera línea, modifica el desenlace de los pacientes, si los ayuda o no, ¿sí? Esto que parecía como que iba a ser la cura, en realidad el resultado del estudio randomizado no fue tan bueno, ¿sí? O sea, piensen que la BBD es como el estándar que venimos usando hace más de 20 años, súper barato, ¿sí? El brentuximab es carísimo, o sea que sería el costo 100 veces más de lo que usamos para la BBD,
y logró una sobrevida libre de progresión, la mejoría en menos de un 5%, ¿sí? Entonces es como mucho costo para un resultado que no fue tanto como uno esperaba. Y después otra estrategia es arranco muy fuerte, o sea, no quiero que ninguno me sea refractario, arranco con una quimio muy, muy, muy intensiva y después desescalo, ¿sí? Nuestro estándar habitualmente es el ABD, es una quimio que se tolera muy bien y el paciente puede seguir una vida normal, se da cada 15 días y se da en el hospital de día, la verdad y con muy buenos resultados. Por último, no me voy a adentrar tanto en esto, los linfomas T, ¿sí? El más común, este es el conjunto de todos los linfomas T, el más común es el periférico NOS, ¿sí? Y los T periféricos son entidades agresivas, se presentan en adultos mayores y tienen síntomas de linfadenopatía rápidamente progresiva, fiebre, sudorés nocturnos, pérdida de peso, o sea, tiene mucho compromiso sistémico. Y es común que vengan con compromiso extranodal, principalmente de piel y de médula. Y puede confundirse, se las quería mostrar porque puede confundirse con enfermedades infecciosas o reumatológicas por los síntomas de presentación. Para los hematólogos es el gran enmascarador. Paciente, muchas veces le hacen biopsias cutáneas que no dan nada, sí, puede dar vasculitis, púrpura, pero no es diagnóstico, porque a veces son síntomas, no solo son manifestaciones, sino que vienen con síntomas acompañantes. O sea, pueden obtener infiltración cutánea y puede tener todo este proceso inflamatorio que acompañen. El periférico NOS es el subtipo más común, que es hasta el 30% de los casos de los linfomas T. Mayormente son en estadios avanzados y una sobrevida global horrenda, ¿sí? A 5 años entre un 20 y 30%. Acuérdense que antes hablábamos de los Hodgkin de más del 80%, ¿sí? Y menos del 30% en la mayoría de las series de casos. El tratamiento con CHOP es considerado el estándar actual, y a pesar de que hay evidencia suficiente de que raramente es curativo. O sea, sabemos que no los curamos con CHOP, pero no hay nada que haya demostrado ser mejor, ¿sí? Y esto sería nuestra primera línea. Es un chino, pero no, van a ver que no. O sea, los T periféricos, los angioimmunoblásticos, ¿sí? En el anaplásico, el negativo, son subtipos de linfomas T. Hacemos quimioterapia con CHOP, habitualmente 6 ciclos, y los consolidamos con trasplante autólogo en primera remisión completa. O sea, entra en remisión completa con la quimioterapia y lo consolido con el trasplante autólogo, porque eso ha demostrado que mejora, los pacientes que han dado autotrasplante tienen mejor sobrevida global, sobrevida libre de progresión respecto a los que no lo hacen, ¿sí? La única excepción es el ALK positivo, si el anaplásico ALK positivo, que tiene una sobrevida libre de progresión, como ven acá, mucho mejor que el resto de los linfomas y es bastante parecido, o sea, es de alrededor del 80%, o sea, similar a lo que sería un Hodgkin. Pero el resto de los T uno debería tratar de consolidarlos en primera. Obviamente estamos hablando de pacientes añosos, dijimos la edad media era de 60 años, o sea, no todos los pacientes, esto es el paciente ideal, uno después lo adapta en lo que puede hacer y hacer la intención de tratar. Y estaríamos, o sea, de lo que quiero que se queden de la clase para que no se embarullen, es conceptos. O sea, uno es la biopsia excisional. O sea, la paz, quizás para ustedes es más fácil pedirla, es más fácil que se ejecute, puede ser, pero solo le hace perder el tiempo al paciente si tiene algo hematológico, ¿sí? Eso es como lo primordial. Si se quedan con eso ya me encanta. Y después, bueno, que tenemos herramientas nuevas, ¿sí? El PET es una de las herramientas que nos permite estadificar mejor a los pacientes y que hoy día no basta solo en algunos casos con la anatomía patológica, o sea, tenemos que caracterizar mejor porque como hay mucho avance en la clasificación y muchos avances en los tratamientos diferenciales, ¿sí? Obviamente eso no lo tienen que hacer ustedes. O sea, ustedes hacen el diagnóstico, nos lo mandan a nosotros y nosotros vemos qué le podemos agregar a la muestra que ustedes sacaron. Pero lo importante, lo basal es tener una buena muestra inicial para poder hacer el diagnóstico y en lo posible que sea procesado por un hematopatólogo, porque eso da mucha más confianza que el diagnóstico es correcto y que va a recibir el tratamiento adecuado. Y después de lo que hablamos de la tabla esa de linfomas indolentes y agresivos, ¿sí? Linfoma indolente nos da tiempo y uno puede tener el tiempo de esperar a ver qué le pasa al paciente, si se le va,
y todas las cosas mientras uno hace todo el estudio. Los linfomas agresivos o sea, la historia del linfoma agresivo cuando nos viene a nosotros en la consulta es muchas veces que consultaba por algo y venía consultando y volvía a consultar. Por ejemplo, no sé, tenemos una paciente que consultaba por dolor abdominal y le hicieron hasta una endoscopía y nadie le hizo una ecografía, ¿sí? O sea, como todo el tiempo diciendo que tenía gastritis y una masa, hasta que no se palpó la masa, nadie se dio cuenta que tenía una masa, ¿sí? Entonces, obviamente los síntomas van a variar, depende de de cada localización, pero como les digo, los agresivos no dan tiempo. O sea, los agresivos van de un mes al otro, se incendia. En cambio, el indolente, está bien, uno puede tomarse ahí el tiempo de quizás esperar y ver qué pasa y todo. Y ante la duda, siempre todos tienen un hematólogo amigo en su hospital que le pueden consultar y mandar, e incluso mandarlo antes, o sea, preguntarle antes de biopsiar si le quiere hacer algún pedido especial, le cuentan el caso, como para que ya desde la biopsia se pueda mandar todo el material que sea necesario, ¿sí? Si uno sospecha un linfoma agresivo, una citometría quizás ahí ganglionar es importante, porque vas a tener la citometría en las 48 horas y la anatomía patológica en un mes, ¿sí? Entonces eso ya te permite quizás empezar a ponerle corticoides al paciente, ¿sí? Porque ya sabes que va a ser diagnóstico, porque la citometría te dio diagnóstico.